4. Y la palabra que usa, o almas adúlteras. Y como dice el hermano Arnoldo, ¿verdad? El adulterio es una relación sexual aparte, afuera del matrimonio. Y recuerde que toda alma le pertenece a ¿quién? Ezequiel 18, ¿qué? 4. Toda alma es mía, toda alma le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, entonces a Dios tiene que rendirle culto. A Dios tiene que rendirle, ¿verdad? La fidelidad. Pero cuando no hace eso y se sale de eso y va al mundo, eso es adulterio espiritual. Solo que por eso Santiago dice, oh alma adúltera. Cuando se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque volvemos a repetir, nosotros no podemos servir a dos señores. Dice Mateo capítulo 6, versículo 24, ¿verdad? Porque si se sirve a dos señores, vamos a menospreciar a uno, aborrecer a uno, dice la palabra, ¿verdad? Y amar al otro. ¿Ok? Solo que esto es el enfoque del versículo 4, el cual nos trae a nuestro estudio de esta ocasión, que es mundanidad. Santiago, capítulo 4, del 1 al 17. O sea, las cosas del mundo. Vivimos en este mundo, hermanos y hermanas, y es imposible que nosotros, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, es imposible que nosotros salgamos de este mundo. El apóstol Pablo ahí está hablando sobre la relación que los hermanos, nosotros, la congregación a la iglesia, debemos de tener con un hermano que persiste en vivir en su pecado. Y dice ahí que debemos de excomulgarnos, debemos de apartarnos de él. Porque si acaso se le enseña todo lo que se le tiene que enseñar y todavía sigue en su pecado, dice, entonces necesitamos que apartarnos de esa relación. Dice, no, sinceramente digo que salgamos del mundo, porque es imposible que salgamos del mundo. Todos los días tenemos contacto con gente en pecado. Pero cuando se trata ya miembros del cuerpo de Cristo Jesús, Dios es un Dios celoso y dice, no vengan a tolerar a una persona en pecado que sea miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Si ya se le amonestó que está en pecado y él o ella sigue terco o terca en su pecado, entonces se le aplica la disciplina. Si acaso no quiere someterse a la disciplina, entonces ya se viene uno a apartar, a excomulgar. La palabra ahí, la palabra griega que es la palabra stela, quiere decir que se haga un encogimiento, que se venga a retirar de esa relación de la persona. Y claro que todos ya entendemos y sabemos los versículos. Mateo capítulo 18, versículo 15, Primera de los Tesalonicenses capítulo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Todos estos versículos nos enseñan y nos hablan concerniente al retiro de la relación o comunión de una persona que está en pecado, miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que debemos de no tenerlo como un enemigo, dice Pablo, sino que amonestarle como hermano. Es decir, que cuando lo encuentres en la tienda, en el H-E-B o en el Walmart, ¿verdad?, no comenzar a platicar, que ¿cómo estás?, que esto, que el otro. No, decirle, hermano, ¿se ha arrepentido de su pecado? ¿O todavía sigue en el mismo pecado? Dale a entender, ¿verdad?, que esta cosa es seria. Y si a él no le importa su salvación, a nosotros sí nos importa. Y muchos dicen, bueno, es que me da quien sabe que retirarme de la relación de la persona. Bueno, usted no se está retirando, él o ella ya se retiró de la relación con Dios primeramente y con la iglesia. Es todo lo que usted está haciendo, dándole a entender que se ha retirado de esa comunión, de esa relación con Dios. Y esto es lo que habla Santiago. Santiago está hablando de los peligros que causa la vida mundana, la vida en el mundo. Y por eso es que primeramente empieza, ¿verdad?, cosas que produce la relación con el mundo.
Santiago capítulo 4, del 1 al 5, y luego del 11 al 13, y luego del 16 al 17. Cosas que producen la relación con el mundo. Y recuerden que le está hablando a un cristiano, le está hablando a los cristianos. El cristiano, o bueno, no digo que el cristiano porque no todos, pero hay algunos cristianos que piensan que pueden entrar y salir del mundo cuando le dé la gana y que pueden vacilar con el pecado constantemente, pensando de que, bueno, al momento que yo quiera yo me retiro y pues ya nomás me arrepiento y sigo adelante. Pero hay consecuencias de todo esto. Hay consecuencias de todo esto. Y es lo que Santiago está tratando de enfatizar aquí. Y primeramente dice que cuando uno tiene relaciones con el mundo, constantemente van a existir el pelear, las disensiones, voy a poner aquí etcétera, ahí puede leer el versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Bueno, es de la mente, ¿verdad? De nuestra mente. Y cuando uno tiene relación con el mundo, ¿qué es lo que se está infiltrando, se está metiendo en nuestra mente? Ya estuvimos viendo varias veces en los miércoles, ¿verdad? Voy a poner aquí está la mente del ser humano, ¿ok? Esta es la mente. Y hay diferentes fuentes que están alimentando nuestra mente. Y cuando uno anda en el mundo, ¿verdad? Pues ahí está la radio. Y especialmente los que andan trabajando en la construcción, ¿verdad? Tienen el radio a todo vuelo, con la cumbia a todo vuelo, ¿me entiendes? Con las polcas a todo vuelo. Y estas canciones que están oyendo, ¿verdad? Siempre es de una mujer que lo abandonó, que le hizo mal y que esto, que el otro. Todas estas cosas están infiltrando ¿a dónde? A la mente. La radio, la televisión, la literatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en la mente entonces ya se vienen a formar, se dice, conceptos. Y esto lo vimos en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. ¿Ok? Y luego lo que se viene a formar aquí en la mente, según Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice que viene a salir del hombre. ¿Ok? Jesucristo mismo dice, ¿verdad?, que no es lo que entra, dice, lo que entra contamina al hombre, porque después viene a salir con esa contaminación, ¿verdad? Solo que entonces, ¿qué es lo que viene a salir? Pues viene a salir cosas del mundo. ¿Ok? En otras palabras, si yo tengo una bandeja y ahí solamente está la bandeja colectando el agua del techo, ¿verdad? Es agua sucia. Va a caer agua del techo. Si el techo está poco lleno de tierra, va a caer ahí. Lo que va a colectar es agua sucia. Lo que voy a sacar de ahí es agua sucia. Pero si acaso yo tengo una bandeja y tengo una manguera que está conectada a la llave y esa manguera la abro y viene y colecta agua, es agua limpia. Es el mismo concepto. Solo que Santiago está diciendo que cuando uno tiene relaciones con el mundo, va a haber pleitos, disensiones, contiendas, etc. Y noten, cuando uno va a la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 3, ahí habla de los hermanos carnales. Los hermanos carnales son estos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que no necesariamente están interesados en el estudio de la palabra de Dios, pero sí saben suficiente Biblia para defender sus acciones. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿qué sale de ellos? Pleitos, disensiones, contiendas. El apóstol Pablo sigue diciendo en Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17, que hay una lucha constante entre el espíritu y los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ¿a qué se someten? A los deseos de la carne, ¿verdad?
Y por lo tanto y el apóstol Pablo ahí habla el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Y cuando uno llega al versículo 20, en Gálatas capítulo 5, versículo 20, miramos nosotros que vuelve a hablar el apóstol Pablo de qué, de idolatría, de herejías, de disensiones, de pleitos, etcétera. De todo esto. Solo que cuando uno tiene una relación con el mundo, esto es lo que se va a producir. Por lo tanto, necesitamos, dice Santiago, tiene uno que tener cuidado. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se convierte uno ¿qué? En un enemigo contra Dios? Porque no está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero luego venimos nosotros a mirar que dice Santiago, otra cosa que produce la relación con el mundo es que el cristiano no tiene un enfoque correcto de la oración. Santiago 4, del 2 al 3. Cuando uno anda totalmente o tiene relación con el mundo, no tiene un enfoque correcto de la oración. ¿Cuál es el enfoque correcto de la oración, hermanos? Bueno, hay muchos pasajes, ¿verdad? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice orar sin cesar, ¿verdad? Que constantemente debemos orar, pero no contesta la pregunta, ¿por quién debemos de orar? Cuando vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, ahí dice parte por quién debemos de orar. Debemos de orar por nuestros gobernantes, debemos de orar por todo hombre. Cuando vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 18, debemos de orar uno por los otros. Debemos de orar por el predicador. Debemos de orar por nuestros ancianos. Primero los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Debemos de orar por las necesidades que tenemos. Mateo capítulo 6, los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y cuando uno estudia la oración, noten que Jesucristo le está diciendo que deben de orar dando gracias a Dios por lo que tienen. El punto que quiero establecer, hermanos, cuando usted lee concerniente a la oración, nómbreme un versículo en donde dice que ore por la necesidad suya. Enséñemelo. Unos por los otros. Pero alguien más está orando por usted. Pero aquí en Santiago, la oración es ¿de quién? Interior. Está pidiendo por uno mismo. Y Santiago dice, estás pidiendo cosas que realmente no debes de estar pidiendo. Dios entiende, Dios conoce, solo que hay un enfoque equivocado de la oración. Por ejemplo, tiene una relación con el mundo. Va y compra esos tickets de lotería. ¿Cuál cree que va a ser su oración? Ay, Señor, ayúdame para que me ganen $1,000. ¿Que no va a ser esa su oración? O pues sí le pegan a lo grande, ¿verdad? Ya que está pidiendo, pídele grande. ¿Verdad? O sea que le piden cosas para uno. ¿Que no es así? Entonces miramos nosotros que esto es lo que Santiago está hablando aquí. Está hablando concerniente, ya cuando uno se vuelve con el mundo, ¿verdad? Pierde todo enfoque y de interés de los demás. Solamente se preocupa en uno mismo. Y Dios sabe bien lo que usted necesita. Dios sabe bien lo que usted necesita. Solo que entonces hay un enfoque equivocado concerniente a la oración cuando tenemos una relación con el mundo. Primeramente, hay pleitos, contiendas. Segundo, perdemos el enfoque de la oración. Y luego, miramos nosotros ya el versículo que lo venimos a memorizar. Ya nos enamoramos. ¿De qué? Del mundo.
Ya nos enamoramos del mundo. Nos venimos a enamorar del mundo, las cosas del mundo. Ya nos viene a dar un sentimiento, una pasión. Ya lo de Dios ya no nos viene a excitar. Vamos a la iglesia. Vamos al estudio. Pero cosas del mundo, estamos listos. Nos metemos al baño, nos perfumeamos y todo y ya listo. Bueno, pues no sé, vamos a ir a la pachanga. Vamos. Pero a la iglesia no podemos ir. No podemos ir al estudio. Todo se nos hace, todas las cosas de Dios se nos hace pesadas en hacer. Pero las cosas del mundo no. Y eso es lo que el versículo 4 nos está hablando. Y Santiago dice, cuando llegas a ese punto en tu mente, ya te conviertes en un enemigo contra Dios. Te conviertes en un enemigo contra Dios. Ya no amas las cosas del Señor. ¿Cuál debe ser el deleite del cristiano? Las cosas de Dios. No las cosas del mundo. No las cosas del mundo. Las cosas de Dios debe ser su deleite. Las obras, recuerde Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros sois hechuras suyas, creados ¿para qué? Para buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14, Dios ha escogido un pueblo, pero un pueblo que sea celoso de buenas obras, no las cosas del mundo. Y también miramos nosotros, ¿verdad? Que dice Santiago, que cuando uno tiene una relación con el mundo, viene a contristar el Espíritu Santo. Hoy en la mañana vimos Efesios capítulo 1 y versículo 13. Y ahí habla el apóstol Pablo que él le predicó el Evangelio a las personas en Éfeso. Ellos oyeron, ellos creyeron y ellos vinieron a obedecer el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y quién fue quien los selló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces ya empieza su obra desde este momento. Recuerden que estuvimos hablando, ¿verdad? Que cuando una persona es bautizada, que entra las aguas del bautismo, aquí está el bautismo, ¿verdad? Entra las aguas del bautismo, ya aquí empieza el Espíritu Santo a trabajar. Viene a tener contacto la persona con la sangre de Cristo Jesús aquí bajo las aguas, como dice 1 Corintios capítulo 6, 11. Es justificado, santificado, pero el Espíritu Santo empieza ya la obra aquí, y la obra del Espíritu Santo se le llama la obra santificadora. Es decir, el Espíritu Santo en el momento que la persona se levanta y obtiene vida eterna, desde ese momento en adelante el Espíritu Santo trabaja arduamente para llevarnos a una madurez espiritual. Uno solo no puede, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo hace con la palabra de Dios. Recuerden que dice Efesios capítulo 6, versículo 17, que la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo usa para poder llevarnos a esa madurez. Entonces, este proceso en el cual entramos, cuando tenemos relación con el mundo, venimos a contristar al Espíritu Santo y el proceso se detiene. Y por eso muchos cristianos no han alcanzado su madurez, porque todavía hay un poquito de mundanidad en la persona. Yo creo que me ha regañado, brother. Es azul, brother. No hay más. A ver, mira. Y viene a contestar el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 3? No contristáis ¿a quién? Al Espíritu Santo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. No apaguéis ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, yo como cristiano no debo de contristar y no debo de apagar el Espíritu Santo en mi vida. ¿Y cómo lo vengo a contristar y cómo lo vengo a apagar? Teniendo relación con el mundo. El mundo ya no debe de ser algo que me interese. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice que somos ¿qué? Peregrinos.
¿Sabes lo que es un peregrino? Una persona que nomás va de pasada. Una persona que nomás va de pasada, solo que no debe de andar buscando, ¿verdad? Y mirando, me gusta que no. Vas de pasada, hijito. No te detengas para nada. Lo que te llegue de faltar, ¿quién te lo va a dar? Dios. Dios te lo va a dar. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero una relación con el mundo, hermano, nos viene a ser, ya los versículos últimos, ¿verdad? Nos viene a ser una persona de orgullo, arrogantes. Santiago 4, ¿qué puse ya? Del 11 al 13. Ok. Bueno, no, esto no es el... me falta uno más. Nos viene a ser a que vengamos a murmurar. Y esto es Efesios 4, 11 al 13. La murmuración, ¿qué es la murmuración? Hablar mal de otros. Porque ya estamos, el enfoque nuestro es interior. Ya no me importa a mí de mi hermano o de mi hermana. Yo voy a hablar mal de ellos. ¿Usted habla mal de su hermano y de su hermana de familia física? Si habla mal de su hermano o hermana familia física, entonces algo está mal en usted. Porque es su hermano y es su hermana. ¿Le desea daño? ¿Le desea mal? Esa es la palabra murmuración. Bueno, en lo espiritual, nosotros somos del mismo cuerpo. Somos hermanos y hermanas y no deberemos hablar mal de uno y del otro. Si algo tenemos contra mi hermano o hermana, entonces hablar a solas, Mateo 18, 15, y arreglar los asuntos, pero no hablar mal de él o de ella. La murmuración, entonces ya venimos a hablar mal. Y cuando venimos a hablar mal, entonces ya llegamos aquí, a los pleitos. ¿Con quién? Con mi hermano, con mi hermana. Y por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 15, no se vengan a consumir unos a los otros, mordiéndose unos a los otros. Pablo está diciendo, no anden en pleito. Y la razón en por qué andaban en pleitos ellos, Gálatas capítulo 3 y versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos ha fascinado para que hayan cambiado su manera de pensar? Empezaron por medio del Espíritu Santo, pero ahora están terminando por medio de la carne. Es decir, ya andaban en pleitos, en murmuración uno con los otros. Y por último, ahora sí, miramos nosotros que es el orgullo. Santiago 4, del 16 al 17. Orgullo. Ser presumido. De palabras, cuando una persona llega a ese punto, hermano, ya no le interesa a Dios. Él hace planes, él pensando de que él va a vivir para siempre. Y es lo que Santiago está hablando. Dice, si acaso Dios quiere. Noten que dice, si Dios quiere, pero ya comienzan a hacer planes. Ese es un tipo de orgullo hacia Dios, que yo estoy en control de mi vida. Y ese es un pensamiento y un concepto humanista. Esto es lo que nos enseñan los humanistas, los ateos y toda esta gente, que no necesitamos a Dios. Nosotros somos personas que podemos crear nuestro propio destino. Pero vuelvo a repetir lo que dice la Biblia. El hombre que establece su propio camino, al fin de ese camino, es muerte. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12 y Proverbios 16, 25. Es muerte. Jeremías capítulo 10, versículo 23, parece que dice, el hombre no está para ordenar sus propios pasos. Es Dios el que dirige todo. Es Dios. Y un día, esa persona que es orgullosa, esa persona que es un presumido, ¿verdad? Va a estar ante Jesucristo y va a ser juzgado por Jesucristo. Solo que esto es lo que enseña Santiago, la primera parte de Santiago. Y rápidamente voy a tener que darle la segunda parte. Note lo que dice la segunda parte. Entonces, ¿cómo se corrige todo esto? Ok, dice Santiago, ya te presenté el problema o los problemas que pueden ocurrir si acaso amas al mundo. Entonces, ¿no quieres llegar a este punto? Aquí está la solución.
la solución. Santiago 4, del 7 al 9, y luego también 14 y 15. Primeramente, dice que se debe uno de someter a Dios. Santiago 4, 7, la primera parte. Someterse a Dios. Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre Celestial y tenemos que someternos a todo lo que Él diga. Bueno, ¿cómo me voy a someter a...? Ahí está la Biblia te dice todo. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que hace mi voluntad. Y la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Si acaso no me quieres creer a mí y no quieres aceptar lo que yo te digo, ponte a leer la Biblia. Y la Biblia te va a decir todo lo que tienes que hacer. Todo lo que tienes que hacer. Entonces debemos someter a Dios. Segundo, debemos de huir ¿de quién? Del diablo. El diablo, capítulo 4, versículo 8. Debemos de huir del diablo. El diablo no tiene nada bueno para ti. Nada. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el diablo ha venido para destruir tu vida. Es todo lo que ha venido a hacer. Te ha venido a quitar la felicidad, la paz. Te ha venido para destruirte completamente. ¿Tú crees que la cerveza, el alcohol te va a ayudar? Te va a arruinar. ¿Tú crees que el cigarro te va a ayudar? Te va a arruinar. ¿Tú crees que otra mujer te va a ayudar? Te va a arruinar. Todo lo que el diablo te ofrece, te va a arruinar. Todo. Solo que dice entonces, huye del diablo y de las cosas del diablo, porque el diablo lo que quiere hacer, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, quiere llevarte a cautividad para que seas esclavo de él y para que estés bajo los lazos de él, para que hagas lo que él quiere que hagas. Y claro que todo lo que el diablo quiere que hagas va a ser en contra de Dios, porque el diablo es enemigo de Dios. El diablo es enemigo de Dios. El diablo no trabaja juntamente con Dios para que uno venga a Dios. El apóstol Pablo andaba predicando el evangelio y un espíritu, un demonio en una persona, ¿verdad? Que estaba gritando, ¡Hijos de Dios! ¡Hijos de Dios! Pablo tuvo que voltearse hacia atrás y callarlo. ¿Y saben cómo le nombra a esa persona? Dice, hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 9 y 10. Hijo del diablo, que trastornas los caminos verdaderos. Noten. Solo que huir del diablo. Y luego dice la última parte, el tiempo ya se me está haciendo. Dice que debemos de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos. Capítulo 4, versículo 13 habla de eso. Y también 15, 14 y 15. Debemos de arrepentirnos. El arrepentimiento es algo necesario en nuestra vida. Recuerde que nosotros nacemos sin pecado, pero llega el tiempo cuando entramos ya en un estado de pecado y entonces tenemos que arrepentirnos de eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice que Dios es paciente para con todos nosotros y Él espera que todos nosotros lleguemos ¿a qué? Al arrepentimiento. No quiere destruirnos. Él nos ha criado. Pero nosotros hemos escogido una vida que Dios no tiene ninguna otra opción. Nomás decir, ¿sabes qué? No puedo tener relación contigo. Pero Dios no quiere destruirnos. Dios te ama. Pero simplemente porque te ama, no va a dejar que hagas lo que te dé la gana. Tienes que someterse a su autoridad, a lo que Él dice. Y sometiéndote a la autoridad de Él, no es algo que te va a arruinar tu vida, es algo que te va a engrandecer y te va a ayudar. Te va a prosperar en tu vida, porque Dios es lo que da. Dice Jesucristo
En el mismo texto que leímos, Juan 10:10, dice que el diablo ha venido para destruir, dice, pero yo he venido para dar vida y para darla en abundancia. Dios ha venido para darte paz, para darte gozo. Solo que tiene que haber un arrepentimiento. Y por último, ¿verdad? Tiene que haber humildad. ¿Ok? Humildad. Lo 4, y es que del 17 en adelante, o el 16, 15 al 17. Esta marca también está igual, ¿verdad? Solo que tenemos que humillarnos ante Dios. Y hoy en esta noche, si usted se ha dado cuenta de que quizás usted sea participante de las cosas mundanas, ¿no quiere humillarse ante Dios? Porque la palabra humillación quiere decir reconocer que Dios es nuestro Dios y de rendir a Él, ¿verdad? Todo honor para que así Dios nos pueda exaltar, dice el texto, para que Dios nos pueda levantar. Humillarnos ante Él. Y esto es lo que dice Santiago capítulo 4 y versículos del 1 al 17. Santiago le está hablando a los cristianos y le está diciendo, tienen que dejar las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no son buenas para ustedes. ¿Cómo lo hacen? Ahí les dice cómo lo deberían de hacer. Y en esta noche, si acaso hay alguien que quiera someterse a Dios, que quiera huir totalmente del diablo, que quiera arrepentirse, lo puede hacer mientras nos ponemos